Hola, ¿qué tal? Bienvenidos los que están aquí en esta reunión presencialmente y un saludo a los que están viéndonos a través de redes sociales. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a estar tratando eh, un tema muy interesante que le llamé escuchar la voz de Dios. Uh-huh. Empezamos escuchando el Shema Israel, escucha Israel, es lo que dice. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Vamos a ir viéndolo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una intimidad muy grande con Dios, nosotros podemos escuchar aún la voz audible de Dios. Pero nosotros no solo debemos de buscar la voz audible de Dios, sino tenemos que buscar y escuchar la voz de Dios que tenemos a la mano. Vamos a ver qué es eso. En Éxodo capítulo 19 nos habla de cuando el pueblo de Israel llega al monte Horeb o al monte Sinaí y recibe las tablas de la ley y hace un pacto con Dios. Dios les propone un pacto que está descrito en el verso 5 y 6 del capítulo 19 de Éxodo, y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto se lo dijo el Eterno a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que les dijo? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces nosotros debemos de dar oído a la voz de Dios y debemos guardar su pacto. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, vamos a ser alguien especial para Dios. Su especial tesoro, simple y sencillamente. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Que Moisés bajó al pueblo y les dijo estas cosas. Y ellos dijeron: está bien, estamos de acuerdo. Dinos tus mandamientos. Entonces Dios empezó a hablarles. Y dice en este capítulo que el monte temblaba, la tierra temblaba y se oían grandes trompetas. Y empezó a dar mandamientos. Termina el capítulo 19, empieza el 20. ¿Y de qué trata el capítulo 20? De los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces en Éxodo 20 empieza a decir los mandamientos y terminando esto dice en el verso 18, Éxodo 20, 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, imagínense lo que se sentía de estar escuchando a Dios hablar, que hasta temblaba todo. Dijeron: vamos a morir de escuchar a Dios. Uh-huh. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, está bien, yo no voy a hablar directamente al pueblo, lo voy a hacer mediante profetas, ¿sí? Porque es muy fuerte la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Dios hablaba a Moisés y Moisés decía al pueblo lo que Dios había dicho, ¿sí? Y eso es lo que hace un profeta. Los profetas son la voz de Dios o las trompetas de Dios, los voceros de Dios, los que van a decir lo que Dios estaba disponiendo para alguna situación específica. En Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, dice, en pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Entonces, está dando una instrucción que debemos escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa escuchar la voz de Dios? Escuchar a los profetas, ¿no? Porque por medio de ellos habló en el monte Sinaí, pero dijo, ya no voy a hablar al pueblo directamente, sino lo voy a hacer a través de profetas. En Amós capítulo 3, versículos 7 y 8 habla de esto. Dice, porque no hará nada Adonai el Eterno sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, ¿quién es el que profetiza? Quien está hablando en nombre de Dios. Escucha a Dios y da un mensaje. Alguien decía, cuando escuchamos la voz de Dios, hasta los burros profetizan. ¿Sí? Y cuando hablamos de nuestro propio corazón, solamente rebuznamos. Es así, ¿no? Solo decimos burradas. Entonces, ¿quién no profetizará si Dios habla? Entonces Dios va a hablar a los profetas y va a dar un mensaje. Ahora, esos mensajes proféticos, ¿dónde los encontramos? En la Biblia. Entonces, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios cuando leemos la Biblia. ¿Sí? No vamos a sentarnos a esperar a que venga un profeta a darnos palabra. Nosotros lo vamos a encontrar en la palabra. ¿Sí? En la Biblia vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es escuchar la voz de Dios? Ver, leer, escudriñar las escrituras y obedecer sus mandamientos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que dijo? Si oyereis mi voz y obedeces mis mandamientos, entonces el Shema significa escuchar, pero no solo escuchar, sino obedecer. ¿Sí? Shema es escucha, dice Shema Israel, escucha a Israel. ¿Sí? Pero no es solo escuchar, sino es obedecer. Entonces siempre la palabra Shema significa escucha y obedece. Ahora vamos a ver cómo actúan algunos profetas o algunos profetas que menciona la Biblia. No vamos a ver muchos porque no acabaríamos en 2 días.
Pero bueno, vamos a ver en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 22 al 24. ¿De qué trata aquí? Aquí habla de cuando Jeroboam separó del reino a 10 de las tribus, al rey Roboam, hijo de Salomón. Recuerden que cuando Roboam toma el trono, se separaron 10 tribus. Entonces Roboam se preparó para ir a la guerra, para recuperar las tribus. Entonces dice aquí, pero vino palabra de Adonai a Semaías, varón de Dios. Semaías era un profeta. Diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Adonai, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Ellos oyeron y obedecieron. ¿Sí? Dice, oyeron la palabra y volvieron y se fueron conforme a la palabra. ¿Sí? Entonces, eso es oír la palabra de Dios. ¿Sí? En este caso fue desde la boca de un profeta. Hay una historia que ya hemos visto, pero vamos a repasar. Es cuando, bueno, vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vamos a empezar a leer. Dice, pasadas estas cosas, desde el verso 1, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos todos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Eterno e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vean cuál fue la reacción de Josafat, rey de Judá. ¿Sí? Fue inmediatamente consultar a Dios. Dijo, esto se está poniendo feo. Vamos a buscar a Dios. Y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Eterno. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y en Jerusalén, en la casa de Adonai, delante del atrio nuevo. Y dijo, Adonai, Dios nuestro, y empieza a orar. ¿Sí? Empieza a hacer una oración pidiendo ayuda a Dios, diciendo cuál era la situación y pidiendo que él interviniera porque la situación estaba apremiante, ya estaba el ejército enemigo juntándose y venían ya contra ellos. En el verso 14 dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Adonai en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Adonai os dice así, no temáis,
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Adonai con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Adonai estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron al Eterno. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré y de los hijos de Coré para alabar a Adonai, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Adonai vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, dice, y habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Adonai, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Adonai, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Adonai puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces, vean lo que hizo Josafat, lo que hizo Judá y los moradores de Israel. Ellos oyeron y no hubo temor ya en su corazón. ¿Sí? Porque bien podían haber seguido temerosos. No, es que son muchos. Estar quietos. ¿Cómo vamos a estar quietos si los otros vienen contra nosotros? Uh-huh. Como que viene digamos, un tsunami y te quedas quieto, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, esa fue una situación muy difícil, yo digo, ¿no? Estar allí. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo y del rey? Ay, pues dice Dios que su pelea no vamos a necesitar pelear. Es más, vayan danzando y cantando y con panderos y con arpas y con tamboriles y con flautas delante del ejército. ¿Sí? Glorificad a Adonai, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Sí? Y ahí van cantando y van danzando. ¿Y qué sucedió? Que cuando llegan al valle donde los iban a enfrentar, encontraron a todos muertos. Todos muertos. De tal manera que regresaron por la gente del pueblo para regresar al campo a recoger el botín. Y estuvieron 3 días acarreando el botín. 3 días acarreando el botín. Y no tuvieron que enfrentar a un solo soldado de esa multitud tan grande que iba a confrontarlos. Pero ellos oyeron y obedecieron. Lo creyeron. Le creyeron a Dios de algo tan complicado y tan difícil, pero ellos obedecieron. ¿Sí? Y en la Torá es donde encontramos los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Recuerden que la Torá es instrucción de Dios, es la voz de Dios, es la palabra de Dios, ¿sí? Donde Él nos instruye de qué debemos hacer. Es lo que debemos oír y obedecer.
Ujú. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice, cuando Adonai tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Adonai tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? No te mezclarás con las naciones que habitan en el territorio que yo te voy a entregar. ¿Sí? Entonces, ese fue un mandamiento, una instrucción que Dios dio a Israel cuando estaban en el desierto. Y ellos debían, ¿qué? Shema, escuchar y obedecer. Uh-huh. En Éxodo 23, versículo 32 y 33, lo dice también, dice, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Uh-huh. Entonces, aquí Dios lo vuelve a decir, más bien aquí lo dijo primero, y en Deuteronomio lo reafirma, ¿verdad? Pero aquí no solo dice del pueblo, de los pueblos, sino también de sus dioses. Cuando Josué empieza a tomar la tierra, toma Jericó, toma Jai y empieza a confrontar y a derrotar a los reyes cananeos, pasó algo. Vamos a ver en Josué capítulo 9, versículo 3. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Adonai tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas, para el camino, el día que salimos, para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso.
Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo del camino. Los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Adonai. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? No obedecieron, no escucharon la voz de Dios. ¿Sí? Ya tenían esa instrucción de no hacer alianza e hicieron alianza. Y estaban en esa situación y no se les ocurrió consultar a Dios, cuando Dios estaba hablándoles continuamente en ese momento. ¿Sí? No consultaron a Dios. Ahora, ¿qué provocó o qué pasó con esta alianza? Ellos no fueron incorporados al pueblo. Ellos siguieron siendo un pueblo aparte y servían a Israel. Ellos eran los que traían la leña, eran los que llevaban agua y eran siervos de Israel. Sin embargo, eran de los heveos, de los que había dicho Dios que no debían hacer alianza. Pero juraron esa alianza, hicieron ese pacto. Y ese pacto es válido, aunque haya sido en contra de la voluntad de Dios. Es válido porque lo juraron y lo pactaron. ¿Sí? Ahora, en segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1, cuando ya David era rey, o sea, muchos años después, casi 500 años después, pasa esto y dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Adonai y el Eterno le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces, ¿qué hizo? Rompió el pacto. El pacto que había hecho Josué 500 años antes era de que no les iban a hacer daño a los Gabaonitas, que les iban a servir e iban a habitar entre el pueblo, no se iban a mezclar, pero les iban a servir. ¿Y qué hizo Saúl? En su celo, dice más adelante, en su celo, a ver, vamos allí. A ver, ¿dónde estamos? Segundo de Samuel 21. Bueno, dice en el versículo 2. Dice, entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló, y los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Sí? Entonces él dijo, ellos no son del pueblo, vamos a acabarlos. Vamos a sacarlos del pueblo. Pero no tomó en cuenta o no sabía que Israel había hecho pacto con los Gabaonitas. ¿Sí? Entonces él rompió el pacto. Y al romper el pacto, ¿qué sucedió? Empezaron las consecuencias por romper ese pacto. Entonces, los pactos se deben de cumplir. Ahora, allí
el que no escuchó la voz de Dios, bueno, allí quien no escuchó la voz de Dios fue Josué y el pueblo, los príncipes de Israel, e hicieron esa alianza. Y esa alianza a la larga trajo consecuencias. ¿Sí? Ahora, vamos a Josué capítulo 6. En esta parte habla de cuando toman Jericó, es la toma de Jericó. Desde el versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Adonai dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Entonces aquí Dios está dando instrucción. ¿Sí? La recibe Josué y él da la instrucción al pueblo. Dios nos dijo que debemos de hacer esto, esto y esto. Debemos de rodear la ciudad, todo el ejército, adelante del ejército va el arca y 7 sacerdotes tocando bocinas. Darán una vuelta y regresarán al campamento. 6 días y el 7º día son 7 vueltas. ¿Sí? Es que iban Agarrando condición porque 7 de jalón está medio. Entonces, todo el pueblo que participó, todo el ejército, todos hicieron tal cual Dios les dijo. No hubo de que, pero ¿cómo si gritamos se va a caer el muro? No dudaron. No dudaron. Hicieron lo que Dios dijo. Aunque en el razonamiento natural o humano podrían decir, no, pero eso es imposible. Es un ejército mucho más poderoso que el de nosotros. Se caen los muros y luego ¿qué vamos a hacer? No, pues ellos también tienen espadas, ¿no? Después hay un muro de soldados. Pero dijo, entraréis derecho. ¿Sí? Y así lo hicieron. Entonces ellos oyeron y obedecieron. Lo hicieron de esa manera y el resultado fue una victoria. Pero vamos ahora al versículo 17 y 18 de ese mismo capítulo. Dice, y será la ciudad anatema a Adonai, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, aquí la instrucción que está dando Josué, o Dios a través de Josué, es que la ciudad sería anatema. ¿Qué es anatema? Apartado para destrucción o destinado a destrucción. ¿Sí? Esta ciudad es anatema. Así es que vamos a destruirla. No toquen nada ni tomen nada del anatema. No sea que nosotros nos hagamos anatema. O sea, que nosotros también
estemos destinados a destrucción. Uh-huh. Ahora vamos al capítulo 7, versículo 2. Aquí enfrentaron en el capítulo 6 a Jericó y lo destruyeron. Luego ya en el 7 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Bueno, no lo vamos a leer, es largo. Y Josué manda una parte del ejército porque Jai era pequeño. Dijeron, bueno, pues si Jericó, que tiene un ejército grande, los destruimos fácilmente, no necesitamos a todo el pueblo y a todo el ejército contra Jai. Entonces mandó un pequeño grupo y no pudieron vencer a Jai. Y fueron perseguidos y murieron algunos y regresaron derrotados. ¿Sí? Vamos ahora al versículo 6 y dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Adonai hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo: ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Adonai dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Uh-huh. Entonces empieza a investigar quién había tomado el anatema y llega hasta Acán. Uh-huh. Acán, hijo de Zera. Vamos al versículo 20. Entonces lo interroga Josué y le dice: ¿qué hiciste? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Adonai, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Adonai. Entonces Josué y todo el pueblo con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y los llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Adonai en este día. Y todo mejor que 1000 canciones, que cientos de oraciones, mejor
es obedecer. Ser fiel a tus palabras, creer lo que me hablas, mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Día a día, cada instante voy a serte fiel. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Tu espíritu me guía de noche y de día. Mejor es obedecer. Si dulce me apacientas en medio de tormentas. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Día a día, cada instante voy a serte fiel. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Día a día, cada instante voy a serte fiel. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Día a día, cada instante voy a serte fiel. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Mejor es obedecer. Este me gustó.